Veamos algunas preguntas que ilustran lo revisado. Dice, el domingo a las 8 de la noche, al entrar a la piscina, Rosario empieza a tiritar de frío. Sin embargo, cuando llega Julia, después de 20 minutos aproximadamente, ella le dice, entra que el agua está fantástica. De lo relatado podríamos inferir que A. Rosario fingió que tiritaba de frío, pero en realidad nunca lo sintió. B. La temperatura suele aumentar a esa hora de la noche. C. Se produjo un proceso de adaptación sensorial en Rosario. D. A Julia le encanta el agua muy fría para nadar. E. Rosario posee un umbral sensorial sumamente bajo. Si recordamos el tema de las sensaciones, recordaremos también que cuando una persona se expone por un tiempo prolongado a un mismo tipo de estímulo, los receptores sensoriales se adaptan al mismo. Entonces, dejando de producir el mismo tipo de estimulación. En este caso, la respuesta correcta sería que se produjo un proceso de adaptación sensorial en Rosario. Quiere decir que después de un determinado tiempo, ella dejó de sentir el agua tan fría porque su organismo se adaptó a ella. Bien, veamos esta pregunta. Dice, el proceso en donde la luz se convierte en señales neuronales en la retina del ojo y posibilitan la transmisión de la información por las vías nerviosas hasta la corteza cerebral, se conoce con el nombre de A, percepción, B, umbral, C, transducción, D, sensación, E, psicofísica. Recordaremos la teoría que decía de que los diferentes tipos de estímulos llegan hasta los receptores sensoriales y en los receptores sensoriales se produce un proceso de transformación. La señal luminosa, sonora o cualquier tipo de estímulo se tiene que transformar en una señal nerviosa para que pueda recorrer, para que pueda ser transmitida, pueda ser transportada por los nervios. En ese sentido, diremos que se produjo una transformación llamada transducción. La transducción, entonces, que se produce en los receptores sensoriales es el proceso a través del cual cualquier tipo de estímulo se transforma en una señal nerviosa y solo así va a poder ser transmitida y retransmitida de neurona a neurona. Veamos esta pregunta. Dice, Samuel es un joven de 17 años que presenta problemas para pronunciar varios fonemas debido a una malformación en el paladar. Esto hace que su hablar sea poco claro. Sin embargo, su amigo Coco lo entiende perfectamente. En lo que respecta a la percepción, podríamos afirmar que A. Coco posee una gran agudeza auditiva. B. Se cumple la ley de la articulación figura-fondo. C. En Coco se ha producido una adaptación sensorial. D. Samuel padece un problema de dislalia. E. Coco entiende gracias al principio de pregnancia. Recordando las diferentes leyes de la percepción, podríamos aplicar justamente aquel que dice que cuando una persona recibe un determinado tipo de estímulo que no está claro, trata así automáticamente, y porque es una ley, se hace automáticamente sin pensarlo, trata de darle una buena forma. Y una buena forma significa una forma entendible, una forma conocida, significa también una forma fácil de memorizar. Y el principio que explica el por qué le damos buena forma a todos los estímulos que recibimos y no están claros, es el principio de pregnancia. Entonces, aplicando esta ley, podríamos decir que la respuesta correcta es la letra E. Veamos esta pregunta. Dice,
Reinaldo puede entender la posición sobre profesores o profesiones del futuro que se está dando en una feria vocacional, a pesar del gran ruido circundante, gracias al principio perceptual conocido como A, figura fondo, B, principio de pregnancia, C, totalidades perceptivas, D, agrupación de estímulos, E, ley de cierre. Si Reinaldo es capaz de escuchar lo que le están diciendo, a pesar de que hay un gran ruido circundante, es porque él justamente se valió, sin darse cuenta, porque es una ley, de aquel principio conocido como figura fondo, en el cual cada vez que nosotros percibimos estímulos, los separamos en dos. Uno que resalta, que es el que me interesa, en este caso se llama figura, y el fondo, que es los diferentes tipos de estímulos de la misma modalidad sensorial, pero que no nos interesan tanto. Es lo que sucede en las fiestas, por ejemplo. Estamos conversando, la voz de la persona que me interesa escuchar es la figura, es lo que yo resalto, es donde centralizo toda mi atención, y el fondo es el resto de ruidos o sonidos de la misma modalidad sensorial, pero que no me interesan. En este caso, el principio que explica por qué se produjo este fenómeno es el principio de figura fondo, y la respuesta es la marcada con la letra A. Ha postulado un trabajo en el extranjero con buenas condiciones laborales. Esta mañana no ha salido de casa porque le aseguraron que lo llamarían si hubiera ganado la vacante. Mientras está bañando, escucha sonar el teléfono, al mismo tiempo que en la cocina hierve el agua. Se apresura en atender, pero cuando descuelga se da cuenta que no hay nadie en la línea. Muy disgustado, reprocha a su familia por no haber contestado el teléfono, pero ésta le responde que el teléfono no sonó. Ramiro está seguro de haber escuchado el teléfono. Señale dos afirmaciones que podemos hacer respecto a lo leído. 1. El sonido del teléfono solo estuvo en su imaginación. 2. Confundió el sonido de la tetera con el timbre del teléfono. 3. La situación es grave. Ramiro padece de alucinaciones. 4. Se produjo una ilusión auditiva al malinterpretar el sonido. Estamos remitiéndonos aquí a una persona que percibió algo, o sea, había un estímulo, algo pasó, pero él lo interpretó mal. Y en este caso lo interpretó mal por las expectativas que tenía. Estaba muy entusiasmado, con gran entusiasmo y expectativa por escuchar el sonido del teléfono, por recibir la llamada, y confundió sonidos que podían ser parecidos. Entonces hubo un problema de interpretación que se llama ilusión. En este caso podríamos decir que efectivamente confundió el sonido de la tetera con el timbre del teléfono, y eso se llama una ilusión auditiva. La respuesta correcta sería la 2 y la 4, y la alternativa que contiene esas respuestas es la alternativa marcada con la letra D. Veamos esta última pregunta. Dice, con respecto a la diferencia entre alucinación e ilusión óptica, es correcto afirmar que 1. La ilusión óptica distorsiona solo objetos tridimensionales. 2. En la alucinación mejora la agudeza sensorial. 3. La alucinación es una alteración psicopatológica. 4. En la ilusión óptica hay un estímulo presente. Si recordamos la diferencia que existía entre la ilusión y la alucinación, nos escogeremos que la alucinación efectivamente es una alteración psicopatológica. La alucinación solo se produce por una alteración psiquiátrica o psicopatológica o por la ingesta de un alucinógeno. Entonces, la respuesta 3 sería la correcta. Pero además, en la ilusión hay un estímulo presente. O sea, la ilusión vendría a ser la distorsión en el momento de interpretar un estímulo. En ese sentido, la respuesta marcada con el número 4 también es correcta. Siendo estas dos las respuestas correctas,
La alternativa a elegir tendría que haber sido el marcado con la letra C. Bien.